durar hasta 6 horas pasando de 4 a 5 centímetros de hidratación. Entonces, en un solo centímetro de 4 a 5 se llaman 6 horas de hidratación y eso aún para la nueva curva se catalogaba como algo normal. Si ustedes comparaban 6 centímetros de 4 a 5, cuando todo lo que se había publicado decía que iba a tardar 1.2 centímetros en esa hora o 1.5 centímetros en esa hora, ahora realmente la paciente estaba durando 6 horas en pasar un solo centímetro. Entonces, por supuesto, la curva se iba a aplanar completamente. En pasar de 4 a 5, pues iba a pasar una línea recta porque técnicamente la paciente no iba a evolucionar a otro centímetro más. Motivo por el cual, esa era una de las cosas que se empezó a notar y las curvas, por supuesto, estaban mal. O sea, las curvas no iban a establecerse como un traspaso convencional. Luego, era posible conseguir siempre que incluso de 5 a 6 centímetros tardara 3 horas más, cuando de pronto en la curva de forma decía que podía tardar hasta la curva de aceleración máxima o la pendiente máxima eran esos números. Por tanto, las curvas de progresión del trabajo de parto siempre estaban dando mal, pero esto era en una población americana, pues se debe hacer la comparación. Por tanto, se empezó a establecer ahora el patrón de referencia. ¿Cuánto más o menos tarda una paciente en dilatar? Entonces, cuando se compararon esto, básicamente se llegó al punto de tomar ahora como punto de corte 0.5 y 0.8 en vez de 1.2 y 1.5. Por tanto, ustedes van a leer cuando revisen las curvas de Friedman y revisen algunos textos convencionales. De hecho, en el Williams, en la última edición ya comienza a hablar del 0.5 y 0.8, cosa que en las ediciones más anteriores no aparecía. Ya en la edición reciente del Williams, incluso la que está en español, básicamente ya empieza a utilizar el lenguaje del 0.5 y el 0.8, o sea que probablemente no haya una confusión para ustedes, sobre todo a fines de examen. Pero si ustedes agarran una publicación anterior, cuando decimos anterior a cuándo, estos estudios se empezaron a hacer a partir del 2000, se empezaron a publicar en el 2014, pero la publicación a partir del 2014, todas las publicaciones en inglés empezaron a utilizar estos términos. Pero resulta que las publicaciones en español comenzaron por lo menos 2 o 3 años más tarde. Es decir, las publicaciones en español empezaron a utilizar estos términos en el 2016-2017. Si ustedes agarran texto en etapas posteriores o mucho más anteriores a esta, probablemente no nombren en ningún punto que la recomendación es de 5 a 6 y que la factura duran de 0.5 y 0.8. Pero en los textos más recientes que ya utilizan este término, sobre todo en el Williams, ya aparece. Por tanto, es posible que algunos de ustedes se consigan con esta eventualidad, pero de antemano pues ya les comento que eso a fines de examen, porque ustedes saben que el debate es legítimo cuando ustedes van a decir, mire, yo contesté esta pregunta de esta manera porque en el libro está de esta forma. Porque yo les voy a decir, mire, en este libro de estudiar y eso es un debate legítimo total. O sea, se supone que uno se estudia basado en evidencia. Ustedes dicen, mire, yo leí este libro dice tal cosa y eso es valedero. O sea, eso se considera legítimo totalmente de un reclamo. Pero de antemano le estoy diciendo que esto no calificaría para un debate porque ya esta evidencia apareció publicada. Esto ya desde el 2014 en adelante, que si ustedes están estudiando contextos mucho más anteriores a las actualizaciones de esto, ya es un inconveniente, pero ya se lo estoy avisando. O sea, a fines de examen, colocar que el punto correcto es de 3-4 centímetros, está mal, es una respuesta del examen, por supuesto. Vamos a ustedes lo que estén leyendo en el libro que o en cualquier guía de PDF que puedan conseguir de internet. Motivo por el cual el umbral por el cual ya se considera por el Colegio Americano está establecido de 5 a 6 centímetros. De hecho, hay una publicación donde ellos establecen en tanta batalla de disminuir la incidencia de cesáreas. Por tanto, cuando veían una paciente que de 3 a 4 centímetros duraba 6 horas o de 4 a 5, todo el mundo se preocupaba, se me decía, ¿cuánto está dilatado? Entonces, dilatación, entonces, descenso, parto discósico, parto disfuncional, se opera. Y esa era causal necesaria incluso aquí en las regiones latinoamericanas. Motivo por el cual ellos empezaron a publicar recomendaciones, directrices para tratar de disminuir el índice de cesárea. Porque resulta que ahora es común, ahora es frecuente, en algunos hospitales, que las cesáreas dupliquen la cantidad de trabajo de parto, cosa que antes no era así. O sea, realmente era al contrario. Pero actualmente, ustedes van a conseguir en el hospital que en una guardia hay 12 cesáreas y 3 trabajos de parto. Entonces, por razones diversas, ahora habrá que justificar entonces cuáles serían las causales de los motivos por los cuales hay tantas cesáreas en hospitales públicos.
quizás una de las cosas que afecta de alguna otra manera es que se consiguen muchas mujeres con una cesárea anterior. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucedía prácticamente en los hospitales privados, en las clínicas privadas? Las mujeres que se no parían en las clínicas privadas. O sea, todas las mujeres que iban a las clínicas privadas por decisiones propias, por circunstancias individuales, no querían someterse a otra parte, bueno, y por complacencia, que usualmente ha sucedido en las instituciones privadas, terminaban la mayoría en cesárea, la mayoría terminaban en cesárea. Eso no sucede en los hospitales públicos, pero la situación en Venezuela cambió. Las que probablemente tenían como eran instituciones privadas hace unos años, del 2015 para acá, todos migraron a los hospitales públicos porque realmente los medios se les dificultan. Y todas estas mujeres que emigraron de las instituciones privadas a la institucional pública ya traen una cesárea anterior. ¿Y con qué van a terminar en el hospital? En otra cesárea anterior. Entonces, ese sería uno de los causales por cuales además se pudiese estar incluido observancia inadecuada al fenómeno progresivo de los partos, como esto, por ejemplo, como el proceso de hidratación, que terminara en una cesárea posterior. Pero además de eso, por supuesto, la obstetricia ha cambiado. La obstetricia actual no es la misma obstetricia clásica de hace unos 50 años, porque resulta que hace 50 años probablemente no estaban las propuestas de clasificaciones y alteraciones hemodinámicas como están ahora. Hoy en día se puede clasificar que un feto tiene un riesgo de pérdida de bienestar fetal por hipoxia, evaluado por hemodinámica fetal, es decir, le hacen un doble de todos los vasos sanguíneos, cerebral media, arteriovilicar, arteriuterina, el ducto arterioso, el ducto venoso. Se llega a una conclusión y se considera que según valores el feto está en hipoxia, con riesgo de acidosis. Eso no se conocía hace 50 años. Probablemente los fetos se dejaron de evolucionar por desconocimiento, porque no estaba al alcance de la mano. Ahora resulta que tener ese conocimiento probablemente pueda ser para bien o para mal, pero viéndolo desde el punto de vista positivo, es una herramienta para tratar de disminuir o aminorar la circunstancia de riesgo de muerte fetal. Ahora, hay otra estadística que es contraria a lo que uno se esperaría, pero lamentablemente, y esto es algo extraoficial, no hay datos por esto, sino que simplemente por lo que uno escucha, lo que uno ve, que en Valera hay un centro de rehabilitación infantil por circunstancias de hipoxia cerebral, de alteraciones de tanto motoras como cognitivas, posiblemente relacionadas a condiciones hipóxicas cerebrales de carácter derivado. Resulta que en ocasiones no tienen punto para atender a tantos niños con alteraciones motoras y cognitivas que hay en el estado. Es decir, que algo está sucediendo. Probablemente algo de esto tenga que ver la prevalencia, incluso, por supuesto, como fenómeno condicionante inicial. Ahora, la otra circunstancia es que está llevando a que cada vez los niños nazcan más prematuros, una por decisiones propias, por decisiones de la naturaleza o por malas decisiones tomadas en personal médico, porque a veces los médicos tomamos la decisión de interrumpir el embarazo. Consideramos que este parto tiene que terminar hoy, el embarazo, perdón, tiene que terminar hoy, los factores de riesgo y los enumera y que considera que es mejor, y a veces lo echamos para el término, tan prematuro. Y ahí califica entonces el desconocer incluso las edades estacionales, por eso gana mayor importancia y de forma dramática importante conocer la fecha de última regla correcta, las edades estacionales verdaderas. Porque estar sacando muchachos prematuros, pues ustedes saben que tienen distrés respiratorio, riesgo de hemorragia ventricular, etcétera, 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 incluyendo las condiciones hipóxicas cerebrales que condicionan alteraciones cognitivas. Por tanto, esta es otra publicación de la situación que antes habíamos quedado definitivamente que las curvas de Friedman decían 3-4 centímetros y hasta a partir de ese momento terminaba la fase latente e iniciaba la fase activa, cosa que ya se dejó de utilizar. Es decir, que ya la fase latente termina cuando la paciente alcanza 5-6 centímetros de dilatación, comienza la fase activa en ese momento. Esto pues fueron datos obtenidos desde el punto de vista ahora retrospectivo cuando ingresan al paciente de parto, de una manera como ya hace, cómo suceden las cosas en una paciente en trabajo de parto. Resulta que una manera de poder confirmar de manera absoluta y contundente que la paciente realmente está en parto, una fue de que si la paciente tenía 4 o 5 centímetros, pero tiene una evolución de por lo menos más de 1 centímetro en menos de 2 horas. Es decir, que esa paciente, esa sería una de las maneras de por lo menos te dice, mira, la ingresé con 4 centímetros, pues igual, vuelvo y les comento, no todas las pacientes terminan igual, o sea, no todas las pacientes mantienen la misma curva de evolución de la parto, hay unos que tardan muchísimo más, otros tardan menos, o sea, eso es individual de cada persona. En promedio, ¿qué se establecen estas curvas? O sea, el promedio de la población
tiene una fase latente hasta 5 o 6 centímetros. Estamos hablando del problema. Dentro de estadística, las estadísticas son números, o sea, no son personas. O sea, cuando ustedes dicen, mira, el 50% de 300 millones de habitantes arrancó en 6 centímetros. Es decir, que 150 millones de mujeres arrancaron con menos, o arrancaron con más. Entonces, no es lo mismo decir 150 millones de mujeres tienen un pacto diferente que decir la mayoría de las mujeres tienen un pacto diferente. De las estadísticas hay que verlas desde varios puntos de vista. Es decir, cuando uno habla de estadística no hay números, no hay personas. Cuando ustedes le comentan a una persona que yo voy a tener un riesgo, tiene un riesgo de tanto por ciento, según las estadísticas poblacionales. Pero le va a ir a ella de esa manera, no sé. Puede estar en cualquiera de los dos porcentajes, del 50 de un lado o del 50 del otro. Ese es así como, las estadísticas son tan complejas que ustedes pueden decir, dos personas se sientan a comer, por ejemplo, dos personas se sientan a comer un pollo. Una de las personas come muchísimo más que otra, se comió el 75% del pollo. La otra se comió solamente el 25%. Pero, en primera instancia, ustedes cuando dicen entre dos personas se comieron un pollo. Ahora, realmente cuál de las dos es la que come más. O sea, pero estadísticamente ustedes dirían, en primera instancia, cuando ustedes meten un número, calcular matemáticamente, había un pollo, dos personas, 50% por cada uno. Eso sería, ahora, ¿cuál de las dos empieza a comer más o menos? O sea, dependiendo cómo se ven las estadísticas, se analizan cada uno. Vuelvo y les repito por eso, es importante saber que no todas mujeres, o sea, ese es un punto importante, van a cumplir a cabalidad la estadística establecida. Se supone que es la mayoría de las personas que lo hacen. Pero si ustedes logran conseguir una mujer que tenga dinámica suficiente y una evolución de hidratación activa, ustedes pudieran tomar una decisión en este sentido de hacer esto. Por ejemplo, ustedes llegan y hacen un tacto a una paciente y le consiguen 4 centímetros. Tienen 4 centímetros de dilatación, entonces ustedes pudieran decir, no, hay que esperar que alcance 2 centímetros más. Y según lo que me contaron ahí en clase, puede tardar 6 horas de pasar de 4 a 5 y 3 horas más de 5 a 6. Es decir, en 9 horas puede venir otra vez y seguramente va a tener 6. Venga en 9 horas. Es decir, ahorita son las 9 de la mañana, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, se vengan a las 6 de la tarde. Y a las 6 de la tarde pueden estar para ir a escuchar. Algunas le puede pasar. O sea, realmente no es a todos. Motivo por el cual, si ustedes consiguen una paciente que tenga 4 centímetros, pero tiene una velocidad de dilatación mayor a 1 en el menos entre las 2 horas, porque tiene mucha dinámica, es decir, la vieron ahorita a las 9 de la mañana, tiene 4 centímetros, y la vieron a las 11 de la mañana, ya tiene 5 o 6, esa es una paciente que está evolucionando de la curva de una fase activa, de trabajo parto, y tiene criterio porque la dejen utilizada en ese punto. La otra será que tenga definitivamente 6 centímetros, indistintamente lo que suceda 1, 2 horas, 3 horas, 6 horas, 9 horas más tarde. Tiene 6 centímetros, criterio de hospitalización inmediatamente, pues ya tiene una fase activa de trabajo parto. Motivo por el cual esa sería una de las circunstancias a juicio clínico e individualización de las pacientes. Volvemos al punto, lo que establecen las guías son promedios poblacionales, donde se estima que la mayoría de las mujeres se comportan de esa manera, que puede tardar de 4 a 6 centímetros hasta 9 horas de evolucionar, es decir, 9 horas es bastante. Y sobre todo usted le puede decir, si le vamos a hacer un tacto cada 4 horas, es posible que la podamos ver 2 veces más, entonces nos vamos a tener que utilizar, y si vive aquí dentro de la hospital, va a su casa, puede estar en su cama, descanse y vuelve. Ahora, si vive demasiado exageradamente lejos, seguramente la vas a ver caminar en el pasillo del hospital y no va para ninguna parte, no come la señora, no toma líquido porque no tiene los medios, no tiene los recursos, no tiene cómo desplazarse, no tiene familiares y la van a ver caminando de un extremo en el pasillo del hospital, la persona no come, no bebe líquido, no tiene nada y probablemente pues, por agotamiento materno, por diseño, cansancio, quizás hasta sea una de las condiciones por las cuales se consiguen estos partos. Ahora, otra situación, menor a 4 centímetros al ingreso, independientemente del cambio posterior o de 4 a 5, pero el cambio cervical fue menor a 1 centímetro de 2 horas, este es el caso contrario, eso es para definir la fase latente. Cuando hablamos de establecer la fase activa es 6 centímetros más o menos, distintamente lo que tenga, o por lo menos de 4 que en un 30 o 2 horas dilate más de 1 centímetro. El caso contrario, ahora hablar de eso era hablando de fase latente, fase activa. Ahora hablar de fase latente, pues menor a 4 centímetros indistintamente de lo que tenga, eso es una fase latente de trabajo parto. Es decir, ya como la curva de Friedman decía, con de 3 a 4 de la fase activa, no. Ya indistintamente de lo que suceda, 3 centímetros de dilatación lo vamos a clasificar como una fase latente. Ahora,
vuelvo y repito, cualquiera te dirá, bueno, pero es que hay mujeres que pueden salirse de esa famosa curva y evolucionar de manera muy activa después de los 3 centímetros, es cierto, es posible. Pero resulta que eso va a depender, usted va a tener por lo menos, a menos que sea un parto precipitado, probablemente un intervalo de las 4 horas para tratar de evaluar nuevamente esta paciente. Y luego, fíjense, de 4 a 5 centímetros al momento del ingreso, pero que en un intervalo de 2 horas tenga menos de 1 centímetro, como lo establecen las famosas curvas, porque puede tener hasta 6 horas en ese intervalo de pasar 1 centímetro en 6 horas. Usted se va a dar cuenta que es menos de 1 centímetro en 2 horas, eso clasifica como una fase latente, motivo por el cual ustedes se van a dar cuenta que este trabajo de parto va a ser un parto lento, va a ser un parto que va a tardar. Motivo por el cual ustedes pueden en ocasiones más o menos calcular a qué hora va a terminar una paciente. Cuando ustedes vean el partograma, que es el esquema por el cual uno lleva la curva de dilatación, se van a dar cuenta que aparece en un ítem cuánto tarda de centímetro a centímetro una paciente dilatada. Si aparece, si tienes 4 centímetros, debe tardar tantos minutos, pasar de 4 a 5, tantos minutos, 5 a 6, tantos minutos, 6 a 7. Dependiendo si hay una curva que se es múltiple, si es primeriza, si tiene membranas íntimas, si tiene membranas rojas. O sea, a los 4 escenarios le va diferente y cada uno de los escenarios está tipificado cuánto más o menos en promedio debe tardar. Es decir, ustedes pueden sacar la cuenta a qué hora puede parir este número. Eso lo puede llevar a ustedes a establecer cuando el trabajo de parto va evolucionando dentro del ritmo fisiológico o cuando no. Entonces, usualmente el término fisiológico es decir que la curva, cuando uno dice permanece a la izquierda, es en el extremo verde. Todo lo que se mantenga en el extremo verde a la izquierda de la curva. Esta línea negra que está, esto ya está preestablecido. Cuando ustedes van a ver dentro del partograma, esta curva ya viene no prediseñada, porque nosotros no utilizamos el partograma de la OMS, sino el partograma del CLAP. Y ustedes tienen que dibujar la curva de alerta. Esta es la curva de alerta. Esta que está acá. Ustedes la dibujan dependiendo si es primeriza, si es múltiple, si tiene membrana, si tiene membrana rota, eso lo veremos después. Todo lo que sucede a la izquierda de esta línea es normal. Todo lo que sucede a la derecha es normal. Entonces, si ustedes empiezan a graficar su dibujo, ahora ingresé con 4, 2 horas más tarde tenía 5, 1 hora más tarde seguía teniendo lo mismo 5, 1 hora más o 2 horas más tarde ahora tiene 6, y ustedes van poniendo los puntos y van dibujando su gráfica. Si la gráfica se mantiene al lado izquierdo, eso es normal. Pero si ustedes agarran 4 centímetros aquí y pasan 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, empieza la curva a ser una tremenda línea. En vez de ser una curva como esta, empieza a ser una línea en este sentido aplanada. Una línea aplanada totalmente, o es que la mujer no tiene contracción, o es que la mujer no entra al parto, o es que tiene una desproporción, porque la paciente no progresa y no avanza. Ustedes tienen que tomar. Entonces, ¿qué sucede con el partograma? Eso es un instrumento visual que determina la evolución del trabajo de parto, pero no dice, no es un instrumento que dice, mire, si pasa esto, haga esto, si pasa esto, haga esto, si pasa esto, haga esto. El partograma no establece esas indicaciones. Ahora, si ustedes están dibujando una línea de trabajo de parto como esta de aquí, ustedes saben que el trabajo está bien, no, está evolucionando bien. Si de pronto el trabajo de parto hace una línea en este sentido y empieza a aumentar así, pero está a la derecha de la curva, y ustedes ven que la curva viene por aquí, pero vienen de manera ascendente. Ustedes pueden decir, vamos a ver tiempo, vamos a analizar, porque se regularizó la situación, aunque se salió de la curva, se mantiene ahora regular, está evolucionando al ritmo adecuado, porque mejoraron las contracciones, porque le metieron más oxitocina, porque se rompieron las membranas, algo sucedió. Y ustedes pueden tomar la decisión de decir, vamos a vigilar ese trabajo. Por tanto, no hay una recomendación que diga, mire, apenas la curva va hacia acá, opérelo. Eso no existe con el partograma. O sea, el partograma simplemente dice. Una pregunta, doctor. Si la persona va haciendo, por ejemplo, una línea y llega a la parte bonita, a la parte derecha de la curva, pero nosotros le damos chance porque, por ejemplo, va que si en 8 y 5, o sea, tiene 5 centímetros a las 8 horas, y de ese momento empieza otra vez la parte izquierda, ¿es posible? La curva, por ejemplo, si tú ingresas a una paciente, así como en este caso, tiene 4 centímetros cuando ingresó. Empezó con 4 centímetros. Esto que está por acá es la curva del tiempo, o sea, la línea del tiempo. Y esto que va por acá es la dilatación. Entonces tú vas comparando. Aquí escribes a la hora que le ingresaste, la hora 0, el punto 0 es a la hora que tú hospitalizaste a la paciente. Mira, la hospitalizaste por total, le pongo aquí 4 datos. Y empieza, cada cuadrito es una hora.
4, 5, 6, 7, en ese sentido. Y al agarrarte aquí en 6 centímetros, y la curva venía en este sentido, y de pronto empezaste a dibujar la curva así, se aplana la curva, y llegaste aquí, tú sabes, mira, algo está pasando aquí, o ya no tienes contracción, o y entonces tú tienes que empezar a buscar la causa por la cual eso sucede. Si es por falta de contracciones, le metes oxitocina, y si la curva puede empezar a tener una curva mal, usted la puede vigilar. Le metes oxitocina y la curva sigue en este plano, ¿hasta cuántas horas no vamos a esperar para decir que todo el paso no va a evolucionar? Y tú te puedes conseguir después, porque cuando tú terminas el programa, tú tienes que escribir a la hora que nace el muchacho, porque vio, terminó naciendo el muchacho, cuánto pesa el muchacho y cuánto es el atlas que tiene el muchacho. La clasificación de atlas ya la vieron, ¿no? La clasificación de atlas es una clasificación que propuso en el año 1953 un anestesiólogo de nombre Virginia Atlas. O sea, el apellido no son letras acrónimos que cada letra tiene un significado, pero con el paso del tiempo la gente se la ingenió y le puso que cada letra significa le puso como una regla mnemotécnica para acordarse de esto. Entonces, la clasificación de Virginia Atlas establecía la vigorosidad con la que nace un recién nacido. Entonces, dentro de los patrones, la paciente le mide la coloración, si está rosado, si está cianótico, si el paciente tiene tono muscular o no lo tiene, o sea, el efecto hipotónico, la coloración, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, es decir, dependiendo de, toma como patrón si tienen más de 100 o menos de 100 latidos por minuto. Y entonces empieza a medir si el feto tiene un atlas, se clasifica de 0 a 10. Usualmente, pues casi nunca los bebés tienen 10, porque tendría que estar un bebé totalmente rosado. Y siempre cuando nace un bebecito se mide al minuto 1 y al minuto 5. Se evalúa la clasificación de atlas. Al minuto, el primer minuto cuando nace, se le pone qué puntaje tiene. Y a los 5 minutos se le vuelve a repetir el puntaje de atlas nuevamente. Entonces, hay un bebecito que cuando nace cianótico, cuando está haciendo el cambio hemodinámico fetal. Resulta que él después se va poniendo rosado a medida que va respirando mejor y ya el cuerpo está rosado, solamente las manos o los pies quizás tienen un poquito de senosis vital, eso tiende a ser un poco normal. Por tanto, ponerle 10 puntos a un bebecito cuando nace es difícil. Pero, por ejemplo, que tenga 8 o 9 de atlas, esto sería un ángulo suficiente para decir que el bebé es vigoroso, tiene vitalidad, o sea, no está deprimido, está llorando, llanto fuerte, tiene buena frecuencia cardíaca, se mueve el bebé, porque cuando uno habla de tono muscular, es si el bebecito tiene movilidad del miembro, o sea, de contracción de la parte del músculo esquelético. Ahora, si tú ves que el bebecito no mueve el brazo, mueve apenas hipotónico totalmente, es un chamo que está en una hipoxia notable, probablemente de una cirrosis fetal, que lo va a llevar probablemente a arreglos perinatales desafortunados. Entonces, tú tienes que escribir la clasificación de atlas al primer minuto y a los 5 minutos. Y de repente te puedes conseguir una sorpresa, que el parto se dificultó, terminó en una cesárea y cuando empezó a nacer 4 kilos 800, atlas 5 a 6. Entonces, como una línea completamente recta. Entonces, ¿cómo uno justifica esta situación? Si ya el partograma te indicaba que algo estaba mal. Ahora, era una proporción, era falta de dinámica, anomalías pélvicas, anomalías homosexuales. Todas esas situaciones tienen que empezar a tomar. Por eso el partograma es un instrumento que te dice, mira, algo quizás está mal o la cosa está bien, pero no te dice qué hacer. El juicio clínico finalmente te dice, mira, algo está pasando, voy a averiguar. Entonces ustedes verán, empiezan a verificar los mecanismos de parto, cuál fue el mecanismo que se alteró, posiblemente. Es una alteración de presentación, en vez de, no era de vértice como creía, es una presentación de frente, y me acabo de dar cuenta que es una presentación de frente, listo, vamos a operar. O sea, la paciente no tiene contracción uterina, se me pasó porque estaba ocupada en otra cosa y no me di cuenta que la paciente perdió la contracción. Una vez que la paciente comienza a dilatar, ¿cuánto tiempo debe esperarse para concluir que el parto vaginal no es viable? Desde que el momento que empiece a dilatar, bueno, si la paciente puede pasar en cualquier momento del parto. Nosotros hemos conseguido una paciente que llega a 10 centímetros de dilatación completa, que el muchacho no sale. Y en ese preciso momento o hubo dificultades de rotación, acomodación, descenso, una desproporción mal diagnosticada desde el principio, o
y te diste cuenta cuando completó los 10 centímetros de dilatación y entró a cesárea con 10 centímetros de dilatación, eso también ha pasado. Entonces, es decir, que durante todo el proceso de parto, cualquier texto lo vas a encontrar que aunque el trabajo del parto se considera normal y debería terminar en el momento, cualquiera está en riesgo de presentar alguna dificultad durante todo el proceso del parto. Ahora, no solamente tú te vas a detener por una alteración dinámica, una alteración mecánica. En ocasiones tú vas y evalúas un bebé y tiene la frecuencia cardíaca normal de un feto intrauterino a término, va del promedio son 140 latidos por minuto, más o menos 20, es decir, puede llegar a 160, puede llegar a 120, ese sería el promedio normal. Y resulta que cuando tú le ocultas el corazón fetal, tiene 80 frecuencia cardíaca, se ve en radical fetal severa, es decir, está en riesgo inminente de fallecer. Ahora, vas a seguir combinando con la parto con 3 centímetros, que ya tú sabes que puede tardar hasta 12 horas en terminar saliendo este chamo, cuando se te puede morir en una hora. Entonces, esas son otras de las condiciones que pueden ayudar a decidir la finalización, sea por cesárea. Ahora, hay otros que se detienen por efectos mecánicos que necesitan ayudas adicionales como utilizar un forceps, como utilizar una ventosa, el vacuum extractor. Probablemente ustedes habrán escuchado que ya está en desuso ampliamente por los riesgos de complicaciones fetales que tienen, porque son dos ramas de metal, el forceps, que agarran la cabeza del chamo y te lo traccionan para terminar sacándolo. Por supuesto, es cierto que está asociado a alteraciones cognitivas, lesiones faciales, incluso hasta lesiones oculares, y recién nacidos que han perdido un ojo producto del forceps. Entonces, ¿qué sucede? El forceps tiene su mala fama, o sea, tiene su efecto negativo, pero un forceps bien utilizado, en unas manos expertas, posiblemente es lo mejor que se puede conseguir un bebé que tenga complicaciones al nacer. Por tanto, la primera contraindicación formal para no utilizar un forceps es no saber utilizar. Es decir, si como médico no saben maniobrar con el forceps, no lo usen. Probablemente va a hacer más daño que beneficio. Pero si ustedes son un experto hábiles utilizando un forceps, en una indicación correcta, en un momento correcto, en un momento ideal, utilizándolo de una manera adecuada, probablemente se va a traducir en que un feto que iba a durar 2 horas en terminar de salir, usted lo puede sacar en 5 minutos. Es un cambio dramático para un bebé. O sea, en vez de durar 2 horas, muchachos que no salen ni con las 3 4 horas, tardan 5 minutos en terminar de sacarlo, hace el cambio, como todo para ese muchacho. Bueno, cuando ustedes están en un sitio, fíjense que para tener una sala de parto debería tener una ambulancia a disposición. Ustedes por lo menos están en la puerta atendiendo el parto y llegó el momento que el muchacho no termina de salir y que probablemente necesiten utilizar un forceps. Ni tienen el forceps ni tienen la habilidad, refieren a esa mujer. Tienen que tener en el hospital más cercano donde lo puedan hacer. Si bien es cierto, no se sientan tan mal en el sentido de los forceps, porque como está cayendo cada vez más en desuso, cada vez se enseña menos a utilizar el forceps. Los residentes de obstetricia cada vez menos tienen habilidades con el forceps. Por tanto, un médico general que tenga un laboratorio es inevitable que quizás no sabe nada del forceps. Es decir, que ustedes tengan esta opción como médicos generales siempre va a ser muy compleja, porque no van a tener cómo poder justificar ante una circunstancia legal que ustedes tienen mucha habilidad con un forceps. O sea, pues tendrán que decir, no, mira, yo atendí 80 partos en el hospital, de los cuales 40 forceps utilicé con los muchachos, esa cosa no sucede. Tratar de explicar esto en un juicio es imposible porque esas estadísticas no pasan. Entonces, el hecho de que cada vez se utiliza menos el forceps, cada vez es más teórica la preparación del forceps. Por tanto, es posible que cada vez se prepare menos, incluso hasta los especialistas en obstetricia más nuevos quizás tengan muy poca experiencia con los forceps. Si en comparación en un careo legal, si dice la un especialista en ginecología, poca experiencia tiene un forceps, ¿cómo va a tener extremada experiencia un médico recién graduado? O sea, ¿cómo explicaría esto en esa situación? Por tanto, la decisión de tomar el forceps probablemente ustedes lo van a tener en cuenta desde lo teórico, pero en las habilidades posiblemente quizás no. O sea, porque ¿qué sucede ahorita? ¿Qué está sucediendo ahorita en pregrado en el hospital? Que la masificación también ha tenido dificultad en que antes, hace unos cuantos años,
¿Cuántos partos atendía un estudiante de medicina de la Universidad de Los Andes del hospital? 200 partos. En su pasantía de 12 semanas. Eso era bastante. 200 partos atendía un estudiante de medicina en una pasantía de 12 semanas. Luego, a medida que se fue masificando la situación, además de que cada vez empezaron a suceder cosas que no sé, que es preferible no caer en ese tema, pero cada vez las exigencias a favor de los beneficios individuales, no sé si ha sido bueno o ha sido malo. O sea, en el hospital antes sucedía lo siguiente, había lo que se llamaba una semana larga y una semana corta. La semana larga era que usted llegaba el lunes a las 7 de la mañana a la sala de parto y salía el viernes a las 7 de la noche de sala de parto. Es decir, usted se llevaba su ropa para durar 7 días en el hospital sin salir del hospital. Comía, se bañaba, vestía en el hospital. O sea, su familia le iba a visitar el hospital como si estuviera privado de libertad. Entonces, resulta que así era, entonces pasaban 24 horas del día durante toda una semana metido en el hospital. O sea, no salía del hospital. Nada, no iba para su casa. Se bañaba en el hospital, se cambiaba en el hospital, comía en el hospital. No era que me voy para mi casa que me empezó a existir. Ahora, eso era de lunes a domingo. El lunes llegaba, entonces había una semana corta y una semana larga. O sea, la que se definía en este sentido. Entonces resulta que empezaron que era muy complicado, que era muy forzado, que eso iba en contra de los derechos humanos, que una cantidad de cosas, y empezaron a flexibilizarse las cosas. Ahora, ¿en qué terminamos? Con ese famoso proceso de flexibilizar las cosas, en que incluso ha pasado que un estudiante de medicina en este momento, de pregrado, de la ULA, atiende 12 partos, 15 partos, en su pasantía. Incluso hay gente que ha llegado al extremo de decir es que yo no he atendido 105, 6. Estamos hablando que atendían 200 partos. Entonces, sucede también que están ustedes, está la Escuela de Medicina de la ULA, está la Escuela de Medicina de Ramón Gallegos, está la Escuela de Medicina de la UCS, está la Escuela de Medicina de la Francisco Miranda. Entonces ustedes comparten con todos los muchachos y se tienen que describir un par de ustedes, un par de ustedes, un par de ustedes. Ya llegan 5 y hay 5 estudiantes, uno por cada uno, y así se les fue la guardia. Un parto normal de 24 horas. Eso puede pasar. E incluso puede pasar que ustedes tengan que tener un parto, el que le tocó, y le dijeron después, duraron hasta las 3 de la mañana a tener parto y a las 3 y media le dijeron esa para cesar. Se les acabó el parto. También pasa. Duraron hasta las 3, 4 de la mañana esperando tener parto y llegó alguien y dijo a las 4 de la mañana, no, usted no va a regresar, vamos a esperarla. Y era la que le tocaba a usted. La única que iban a atender ese día también cesar. Eso también pasa. Entonces resulta que esta situación se está mezclando de una manera muy compleja en Venezuela. Por ejemplo, los estudiantes de medicina a veces digan, no, mira, yo no puedo venir el lunes porque tengo que trabajar. No puedo venir el miércoles porque tengo que trabajar y como yo soy el que mantengo a mi familia, entonces, ¿cómo podemos hacer ahí? De cero, ¿qué vamos a hacer? En la rotación sí no aparece. Pero es que yo tengo que, soy el sustento de mi familia, si no me puedo mantener, no puedo seguir estudiando medicina. Pero es que la medicina no es una médica. O sea, ustedes siguieron de medicina y tienen que estar a dedicación exclusiva del hospital. Ahí se acabó todo. Pero entonces resulta que esta serie de circunstancias, entonces algunos llegan a las 7, otros llegan a las 9, otros no van. Y entonces después termina la rotación y difícilmente aprendieron lo que deben aprender. Incluso padecer en el hospital es parte del proceso de aprendizaje. O sea, padecer es dificultad, es parte del proceso. Entonces realmente no padecen ninguna dificultad, no tienen ninguna circunstancia negativa. Termina la rotación con 5 partos al final. Entonces dirán ustedes qué experiencia tienen al final ustedes. Entonces empiezan a caer todos en un mismo grupo de que los estudiantes de medicina ahora no tienen habilidades, no tienen aprendizaje, ya no son como antes, y eso les va a caer mal a ustedes cuando empiezan a decir el grupo anterior era mejor que ustedes, porque a veces utilizan esos términos y yo sé que eso hace sentir mal a cualquiera, porque eso comparar gente es desagradable, porque de paso ustedes son un grupo de 10, por ejemplo, y hay uno que es complicado, por decirlo menos, es complicada su personalidad. Entonces, los otros 9 son muy responsables, muy atentos, dedicados, y por una persona catalogan como grupo. Porque este es complicado, este le contesta a todo el mundo, es grosero, no llega, contesta, no hace. Entonces le dicen, mira, este grupo sí es malo. Y entonces eso lo hace sentir mal a ustedes. Entonces, ustedes deben llegar a comprender un punto de que medicina, nada, ustedes decidieron esto de manera voluntaria. Es un deseo individual, es su pasión personal. Ustedes necesitan terminar esto porque es lo que quieren hacer, es algo que se quieren dedicar toda la vida. Esto no es tan simple como pareciera,
pues no, fuera más fácil que todo el mundo se dedicara a la medicina de manera correcta. Entonces, ¿qué sucede con esto? Mira, pocas horas de sueño, transgresiones alimentarias, dificultades personales, pero eso es parte del proceso, parte de la situación de estudiar medicina. Eso no aparece en los requisitos cuando ustedes aspiran a estudiar medicina, pero básicamente es así. Mira. Resulta que ustedes tienen amigos que están en la playa el 31 de diciembre y ustedes donde guardan en el hospital. Entonces, bueno, pero qué maldición, pero así todo. Entonces de repente, y el año que viene me toca 24, pero es que yo hice 31, pero te tocó. O de repente tú estás el 23 de diciembre y dices, bueno, menos mal que tengo el 24 libre, o sea, me tocó 23, pero el 24 no apareció el compañero de ustedes en el hospital. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? ¿Van a dejar a salir parto solo? O llega una paciente, entrar al parto y te dice, no, mira, pero es que el amigo mío no ha llegado. ¿Y qué creen ustedes que va a pasar? ¿Qué le va a decir usted a la señora que te hace la prueba? Me voy porque ya mi guardia se acabó. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? Estamos pegados, quedarse. Listo. Y entonces, no, pero ya yo compré las entradas para el concierto de fulano. Se lo dio al concierto. Entonces, así sucede a mí. Entonces ustedes me dirán, serán enemigos del amigo de ustedes, pero así pasa. O sea, hay ciertas circunstancias que cambia todo, pero ustedes decidieron esto. Entonces, cuando ustedes lleguen a la pasantía clínica, empezar a decir, mira, yo no puedo llegar a las 6 de la mañana porque yo vivo muy lejos. Esas son circunstancias que no existen en una rotación de pasantía. Es decir, todos, por ejemplo, que los estudiantes de posgrado tienen que vivir cerca del hospital. Pero decir, no, lo que pasa es que yo vivo en Pampán, eso no justifica a nadie. Es decir, ni siquiera se les ocurre decir, es porque viven lejos, porque eso no es justificación. Los que están estudiando medicina, los que están haciendo pasantías clínicas, están haciendo posgrado, se llaman residentes porque residen en el hospital. O sea, por eso nacen, ¿no? Son residentes que están residiendo, viven en el hospital durante su residencia. Es decir, no, porque es que yo vivo de Aguaviva como 40 kilómetros más, yo agarrar 2 caballos, después salir a la carretera, agarrar un dólar de un camión, después dejar para terminar y llegar. Pero no vive allá. Entonces tiene dos opciones, o sigue viviendo allá o no hace pasantía clínica. Son circunstancias complejas, pero esto lo tienen que saber de antemano, porque si no empiezan los malos entendidos. Y vuelvo y le comento. ¿Qué piensan ustedes cuando decían a un estudiante de medicina tenía 204 con una pasantía, ahora tiene 5? Eso es algo bueno. Algunos lo ven como que hemos adquirido, en nuestra lucha por derechos individuales hemos logrado conseguir derechos individuales para comer, para dormir, para morir, para trabajar. Y pareciera que es un logro satisfactorio y positivo. Y usted dice, bueno, pero usted trabaja para ser sindicalista o trabaja para ser médico. ¿Para qué estás haciendo pasantía clínica? Ahora, dice, bueno, te sientes muy satisfactorio porque lograste tener 5 partos en una pasantía en vez de tener 200 como usualmente lo hacía un estudiante de medicina que no sabe. Ahora, ¿qué beneficios tienes tú de las dos cosas? Eso es una relación individual de cada quien. Pero así es la circunstancia en la medicina actual. Entonces, poco sacrificio, poco compromiso, poca disciplina, poca entrega, porque hay otras cosas más importantes. Entonces ahora realmente, pues, las prioridades son otras. Las prioridades han cambiado. Por ejemplo, a mí me pasó un día, yo me di cuenta, porque siempre en los estados ponen esto, algunas personas ponen esto, una persona relacionada con la parte estudiantil del hospital había puesto en un estado que había ese fin de semana, o sea, se iba a dar un taller o algo así sobre maquillaje. Sobre técnicas de maquillaje para la mujer y todo lo demás. Creo que estaba evaluado como entre 40 a 50 dólares era el costo del día que iban a tardar haciendo esto. Y vino un señor que porque se quería ir del país, entonces quería vender unos libros de medicina, de obstetricia, y quería salir de él. O sea, quería arrebatar a un señor que se dedica a vender libros. Y yo le dije a todo el mundo que daba, mira, cada una gente vendiendo los libros, probablemente le va a costar a cada quien lo que para ese momento equivalía a 2 cervezas por persona. Para ese momento, para ponerlo en contexto. Y no se pudo porque la gente no tenía cómo.
Y luego había varias personas que habían hecho el taller de maquillaje. Entonces, ¿cuáles son las prioridades de un estudiante de medicina? ¿Cuáles son las prioridades de un estudiante para una especialidad? Eso no lo tener en consideración. También es decir, que cuando ustedes pongan en contexto cuáles son sus prioridades como estudiantes, ustedes se darán cuenta que van a ser buenos o no tan buenos profesionales. Entonces, van a ir a una pasantía clínica, pero sus prioridades no es la dedicación exclusiva a la pasantía, posiblemente no vayan a tener resultados que esperan desde lo académico. Porque también ustedes esperan que le pongan 20, 19 en una pasantía. Eso es su deseo personal como todo estudiante. Pero resulta que todas las dificultades que presenta, horas de llegada, horas de salida, ausencia, dificultades, porque de repente dicen, mira, necesito que de hoy para mañana presente un seminario. Dice, no, pero es que no lo puedo presentar porque es que me tocó trabajar ayer. No lo hice. ¿Serio? Entonces, ¿cuánto te va a una pasantía? No sé. ¿Cuánto te voy a poner al final? Entonces dice, pero es que yo tengo dificultades, me tienen que entender porque es que yo tengo muchas dificultades. Bueno, hay un punto. Esto es voluntario, o sea, ustedes quieren hacer esto. Entonces, mira, yo no lo puedo hacer porque tengo 5 materias, tengo familia, tengo que trabajar. Entonces hay que poner en contexto que, bueno, realmente puedo hacer la pasantía, realmente no la puedo hacer. Entonces, eso es un análisis individual. Porque la entrega debe ser a dedicación exclusiva de las pasantías que viven con vos. Ok. Entonces, bueno, llegado al punto de que ya tienen diagnosticado lo que es una fase latente de trabajo de parto, cuando, por ejemplo, te voy a decir, mira, esto ya está complicado, o sea, una fase latente de más de 20 horas, estamos definidos que por ese lado ya podemos empezar a tomar criterios. Más de 20 horas es una fase latente prolongada, y más de 14, eso hablando de los pacientes multíparos, ¿no? Y más de 14 horas los pacientes multíparos. Vuelvo y le repito, esto es la recomendación. Sin embargo, una fase latente prolongada en primera instancia no es una necesidad absoluta de lo necesario. Ustedes pueden tomar en consideración que esta mujer tiene una fase latente prolongada, pero está prolongada ¿por qué razón? Porque la paciente la tenía 4 días ambulatorios sin comer por agotamiento materno, ustedes saben cuál es la razón. O sea que ahora es por una desproporción y ese es un punto crucial para ustedes. No van a poner a darle chance para un parto a una mujer que no va a poder parir. ¿Cuál es la que no va a poder parir? No es la proporción feto-pública. Mira, las proporciones de los fetos son más grandes que la barriga materna. Ese parto no se va a dar. Ahora, lo mejor que le puede pasar a una mujer es tener un parto normal fisiológico vía vaginal. Eso es lo mejor que le puede pasar a cualquier mujer. O sea, tener un parto vaginal normal, de manera natural, sin las circunstancias que le agraven las situaciones o de piso pélvico o de fetales. Pero lo peor que le puede pasar a una mujer y al feto es intentar un parto de una mujer que no puede. O peor que le va a pasar. Desgarro vaginal, desgarro de piso pélvico, sufrimientos fetales, hipoxia cerebrales, lesiones permanentes en el feto. Por tanto, una mujer que tiene un parto a la 1 de la tarde, quizás a las 5 de la tarde se quiere ir para su casa porque ya está caminando, se bañó, anda paseando, se siente lo mejor. Una mujer que parió, una mujer que tenga una cesárea, no. 6 horas de recuperación con anestésica, después el dolor de operatorio, la cefalea por función. Es dramática la cosa que una mujer era un parto, quizás hasta andan caminando a las 2 horas, 3 horas, que ya se quieren ir, ya se sienten espléndidos. Entonces, un parto normal, natural, es lo mejor que le puede pasar a una mujer, siempre y cuando pueda. La que no puede es lo peor que le va a pasar. Ustedes tienen que tomar la decisión de saber cuál puede y cuál no puede. Primera labor fundamental de ustedes es tomar ese criterio medio. Entonces, fíjense esto, ¿no? Usted dice, no, pero es que ya la mujer tiene 20 horas en la fase latente de trabajo de parto. Llevar 20 horas y no alcanza a los famosos 5 o 6 centímetros. Vamos a operar. Ese es el parto que no está progresando. No necesariamente va a terminar así porque ustedes tienen que determinar cuál es la causa que lo tienen en tu caso. Depende de una fase latente prolongada porque no tiene contracción uterina. Lo único que esa mujer necesita es tener contracción uterina. Vamos a darle contracción uterina. Y va a parir. Entonces, dependiendo de las circunstancias. Ahora, este es un trabajo de parto que se está dilatando, pero tiene una desproporción fetopélvica, pues, ¿qué van a hacer? Para eso, o sea, no hay informe listo, prepárenla para cesárea. Entonces, dependiendo de cuáles sean las causas. Llegar a los 6 centímetros de dilatación, eso ya es detalle absoluto que eso debe ser así. Y entonces, una de las recomendaciones que se propuso por la americana para tratar de establecer o disminuir en algún punto la tasa de cesáreas en algún punto, es la situación que tiene un criterio. Una paciente
Una dilatación de 6 centímetros o más con rotura de membranas que no progrese, o sea, estamos hablando de una paciente que tiene 6 centímetros, las membranas están rotas, es decir, se supone que las membranas al romperse, sea espontánea o sea artificial, ese parto se va a que ese es un catalizador del parto, debe progresar más rápido por el hecho de que tenga las membranas rotas. Ya las membranas rotas, pero que no progrese, a pesar de 4 horas teniendo una actividad uterina esté adecuada, o por lo menos 6 horas metiéndole oxitocina y que la paciente siga en los 6 centímetros o no progrese más, eso es motivo para ahora sí tomar una determinación. Usted tiene una paciente que tiene 6 centímetros, la membrana rota, con buena dinámica, no progresa 7, 8 centímetros, pueden tomar incluso a partir de los 6 centímetros. Y la otra es que incluso 6 centímetros o más, metiéndole oxitocina, es decir, provocándole contracciones uterinas, y la paciente tampoco progresa, si usted tiene una situación que algo está mal, o sea, usted tiene que identificar esto. Por lo cual, sería muy problemático que ustedes hospitalicen a una paciente, tiene 6 centímetros de dilatación. La hospitalizan, embarazo simple a término, 39 semanas, trabajo de parto, fase activa, 6 centímetros de dilatación, la hospitalizan. Se les rompieron las membranas espontáneamente, como saben ustedes, y ustedes le colocan oxitocina bajo el consentimiento de la madre, como si cumplieran con todas las normas de rigor desde el punto de vista de los consentimientos y el tema legal. Le colocan oxitocina y resulta que 4 horas más tarde ustedes están haciendo una nota preoperatoria, porque hay que escribir una nota preoperatoria justificando por qué van a operar a esa paciente, estableciendo el motivo necesario a una desproporción fetopélvica. ¿Cómo justificar antes de una ley? Duraron 4 horas metiendo la oxitocina a una mujer con desproporción fetopélvica? Eso se llama error diagnóstico, eso se llama mala praxis. Entonces, decir que se van a dar cuenta 4 horas después o 6 horas después que la paciente no debe parir y ustedes le están metiendo una conducción de trabajo parto, eso es problemático si el bebé termina mal. Si el bebé termina con una alteración grave y la madre quiere recurrir al problema legal, ¿cómo van a decir ustedes, mire, yo no me di cuenta que la paciente tenía desproporción sino 6 horas después? Y entonces le va a preguntar eso es, ¿y la desproporción puede aparecer de pronto? La desproporción la tenía desde el momento que ingresó. Eso no aparece de pronto. ¿Y por qué no me di cuenta? Porque no es que no me di cuenta, es que no supe identificar la desproporción. O sea, cuando ustedes evaluaron mal a la paciente. Entonces, escribir este tipo de temas en las historias es preocupante, por eso después lo verán cada vez que entren un poco más en esta situación. Por tanto, la primera labor fundamental de ustedes antes de decidir que no van a parir es saber si va a parir. O sea, o por lo menos evitar, en su defecto, estar metiendo desproporciones fetopélvicas en progreso tras parto. O sea, pueden agarrar incluso como recomendaciones que esto no es que sea la mejor recomendación. Esto que le voy a decir no es para que lo tomen como que es lo correcto. O sea, esto que le voy a decir no está establecido ningún protocolo, no está establecido ninguna cosa. Pero, por ejemplo, ustedes se dieron cuenta que la paciente no está avanzando por alguna razón, se les va a ver mejor colocar distosia de dilatación, distosia de descenso, falla de rotación, falla de descenso, o sea, cualquier otra circunstancia que no sea una desproporción fetopélvica. Ahora, si ustedes realmente se dan cuenta que una desproporción fetopélvica que ustedes quieren escribir el tema real, ¿qué significa esto? Error diagnóstico. No me di cuenta. No supe valorar a la paciente, le evalué mal, me equivoqué, hice un diagnóstico que no era correcto, el bebé paga las consecuencias porque termina muerto. ¿Qué creen ustedes que va a pasar? ¿Nos van a felicitar o no vamos a hacer? ¿Se van a armar un verguero? Si se llega a demostrar esta situación, porque el feto puede terminar con una hipoxia cerebral, con acidosis fetal, muerte fetal, o desgarros impresionantes de la madre, porque era una madre que no podía parir, la sometieron a un parto, entonces ahora tiene desgarro de tercer o cuarto grado, exposición del esfínter externo, laceración y rotura del recto, va a terminar con incontinencia fecal, va a terminar con una fístula rectovaginal, haciendo evacuaciones por la vagina. Entonces te dirán, todo esto pasó por un error de noche. Ahora, pretende que la paciente le va a aplaudir esta situación, van a terminar en amistad por eso. Y usted dice, pero es que yo no quise que esto pasara. En medicina pasa eso. No, la mayoría de los errores en medicina son involuntarios, no son intencionales. Ustedes no quieren que esto pase. Y por eso existe la división entre los dolosos y los culposos, porque en medicina ustedes no quieren hacerle daño a la paciente.
Pero ¿qué creen ustedes que va a pasar con una paciente que entró bien y ahora termina evacuando por la orilla? O sea, va a terminar feliz la paciente por eso. No, véanse como si fueran ustedes. ¿Qué va a pasar si ustedes están tratando y terminan con laceraciones del cuarto grado con exposición de rotura del esfínter externo, incontinencia fecal, fístula rectovaginal y cóccix cerebral fetal, que ahora va a terminar con un niño especial? ¿Qué creen ustedes que va a pasar con su paciente? ¿Va a estar feliz? No, o sea, si fueran ustedes, mírense si fueran ustedes, que pasara esta situación. Y ustedes van a decir, pero eso no fue mi intención que esto pasara. En medicina, esta es las razones por las cuales es mucho más importante que ustedes atiendan 200 partos. Les va a quedar mucha más experiencia que atender 5 partos. Ahora dirán, pero es que yo no puedo de 200 partos porque yo tengo que atender el negocio. ¿Qué hacer? ¿Cómo quedamos ahí? Y como más o menos, ¿cuál es la prioridad? Como médico. Entonces usted dirá, mira, yo no puedo llegar a las 6 de la mañana al hospital. Yo no me puedo ir al hospital a las 9 de la noche porque es muy peligroso. Porque ustedes están atendiendo un caso. Llegó a las 5 o 6 de la tarde, que es la hora que se toca ir, que ustedes van a hacer la señora, me voy. Espérese ahí, que voy a buscar a que le toque la guardia. ¿Ustedes creen que eso va a pasar? Lo pudieran hacer. Pararse, irse y dejar que nos prepara sobre el campo. Ahora, eso será ético, eso será moral. Entonces de bueno, que ya son las 5 de la tarde, me tengo que ir, el último fluido que sale a las 5, no me voy a poder llegar a la casa. O sea, ¿qué hacen? Mucha gente tiene que dormir en el hospital hasta el otro día porque no tienen cómo irse. Y dirán, no, porque no puedo seguir en la situación, porque me toca ir a hacer otra cosa, tengo que ir a hacer el seminario. ¿No? Eso es parte del proceso. O sea, ¿dónde están las prioridades de los estudiantes de medicina en este momento? O sea, realmente eso es algo que hay que saber manejar, o por lo menos ustedes, cada vez que se acerque a la pasantía clínica, traten de ustedes son muy ingeniosos, traten de cómo poder compaginar todo esto, o sea, empezar a tomar precauciones, tratar de ver cómo se puede hacer, conocer el hospital, cómo funciona el hospital, la amistad entre ustedes es una cosa supremamente importante, o sea, absolutamente importante. Por ejemplo, ella le toca dar un seminario hoy, pero no lo pudo terminar. Bueno, ella lo puede dar el que le tocaba a ella, porque se supone que le entregaron un programa el día que llegaron y tienen una semana para hacerlo, para empezar a hacerlo. Porque ustedes tienen la costumbre de hacerlo un día antes. Se los entregan con la pasantía dura 12 semanas. Y ella es el único que les toca dar seminario en la semana 3, en la semana 4 de la pasantía. Pero hacen el seminario un día antes del día. Y cuando les dicen, y de paso le castigaron, le pusieron una guardia ese día, entonces el plan se cayó porque yo necesitaba hacer el seminario y ahora me castigan con una guardia extra. ¿Y a qué hora voy a hacer yo esta vaina? Necesito entregar esto mañana. Resulta que lo importante es que alguien dé el seminario. Entonces tú le puedes decir, coño, yo no puedo, entonces una amiga te dice, no, tranquilo, ya yo lo tengo listo y yo lo doy por ti. Pero si eso no sucede, vas a tener cero, porque nadie va a dar seminario. Entonces la otra amiga te dice, no, yo no lo voy a dar, porque es que yo todavía no lo he terminado. Esa amistad entre ustedes mismos, de cómo se cubre uno con el otro. Pero resulta que hay un fenómeno que pasa. Este sí es triste porque, por ejemplo, ella llega siempre tarde. Un ejemplo importante. O sea, ella llega tarde porque, claro, por razones X. Pero nadie se ha dado cuenta de eso. Y nadie le ha dicho nada. Y de pronto ella tiene una semana llegando tarde. Y él llegó un día tarde y se dieron cuenta que llegó tarde. Y le armaron ese perro. Y le pusieron una nota muy mala. Entonces él va a decir, ¿y por qué no le bajan la nota a ella que ella llegó una semana tarde? O sea, ¿qué necesidad hay de eso? O sea, y eso pasa. Entonces dice, para tratar de salvarse el problema, porque un día tarde no es lo mismo que una semana, entonces bajen la nota a ella también, porque ya tengo una semana llegando tarde. ¿Qué necesidad tiene de decir eso? Y eso pasa. Entonces uno empieza a ver el coleaje, el grado de amistad que van a tener entre ustedes. Entonces eso es importante en las pasantías clínicas, porque en ocasiones tú no vas a tener familia, no vas a tener tiempo de dormir y alguien te puede ayudar, alguien te puede colaborar. Pero si ustedes no son amigos, no son colaboradores, no son colegas, porque ustedes básicamente van a ser médicos en un hospital, eso va a terminar de una manera inadecuada. O sea, eso es también para que lo tomen como punto de referencia. Ser buenos compañeros, ser amigos, ser colaboradores, es importante en situaciones complicadas, porque estas son situaciones complicadas. Estar en una pasantía clínica obstetricia significa no dormir, no comer, no
no tener contacto social. Eso es complicado. Mira, yo tengo 3 días aquí que no me dejan almorzar. Entonces tú vienes con toda tu maleta, tu comida, una comida de gourmet, y la traes y llegó la hora del almuerzo, y entonces te llaman, mira, aquí está, llegaron otra vez, y tú ves la comida ahí, y ahí se queda. Entonces tú vas a decir, no, yo voy a reclamar mi derecho, tengo derecho a la comida, tengo derecho a allá no hacer. Y de paso, vamos a suponer que tú dejaste la comida ahí, en la mesa, pues se fuiste corriendo de tal parte, y cuando llegaste, alguien se la comió. También les ha pasado. Porque hay gente que dice, bueno, yo no traje comida, y consigue esa comida y entonces no se va a dar cuenta y se la come. Entonces, todas estas son cosas que han pasado, o sea, no son parte de la circunstancia de la novela. Entonces, pues nada, tienen que prepararse como para eso. Me dijeron que tienen que hacer a las 9 de trabajo. No, porque bueno, ya terminamos con esto, lo que es el primer teléfono 4, ahora venimos con el segundo. Pero como eso no vamos a terminar con el de hoy. Pero ya terminamos. Sí, ya terminamos. Sí, ya.